el power? Sí, sí. Sí, sí, ahí se ve claro, profesora. Bueno, perfecto. Bueno, yo les había dicho que teníamos un vaso o un vaso con una con una solución fisiológica que es cloruro de sodio, ¿sí? Al 0,9%, o sea, sal de mesa, ¿sí? Eso es el cloruro de sodio, 0,9%, que es lo que se le inyecta, se le pasa a los enfermos muchas veces. Y acá tenemos un glóbulo rojo. La concentración que tiene el medio interno de ese glóbulo rojo también es del 0,9%. O sea que si yo pongo un glóbulo rojo en solución fisiológica, ¿qué va a ocurrir? La solución el agua, ¿no es cierto?, va a entrar en una determinada cantidad, pero va a salir en la misma cantidad. ¿Qué significa? Que el medio externo y el glóbulo rojo tienen la misma tonicidad, la misma concentración. Entonces hablamos de un medio isotónico. Pero también puede ocurrir de que nosotros tengamos un glóbulo rojo en una solución hipotónica. Hipo significa de menor tonicidad, de menor concentración. Por ejemplo, que el cloruro de sodio ya no esté al 0,9%, sino que, por ejemplo, esté al 0,5%. Menor tonicidad que el interior del glóbulo rojo. O sea, si tiene menor concentración significa que tiene mayor cantidad de agua. El agua va a pasar de donde hay más cantidad a donde hay menos cantidad, que es dentro del glóbulo rojo. Entonces ingresa agua al glóbulo rojo, ese glóbulo rojo va a empezar a inflarse, a hincharse, hasta que llega un momento que ya no resiste más y estalla, se produce hemólisis. Y eso pasaría cuando yo pongo un glóbulo rojo en un medio hipotónico, con una concentración menor al 0,9%. Cuando yo tengo una solución mayor al 0,9%, por ejemplo, pongamos 1,3, 1,8% de cloruro de sodio, ¿qué va a ocurrir? La parte externa va a tener mucha concentración de soluto respecto del interior del glóbulo rojo. El glóbulo rojo va a tener más agua, entonces, que la parte exterior. Y va a salir agua del glóbulo rojo hacia el medio externo, y ese glóbulo rojo se va a empezar como que a arrugar. ¿Se entiende? Va a hacerse como una pasita de uva. Es lo que pasa, yo les comentaba los otros días, no sé si se lo comenté, llegué a comentar a ustedes, cuando yo a una planta le pongo mucho fertilizante, ¿qué va a ocurrir? Va a crear, o sea, le echo mucho fertilizante porque el fertilizante es bueno para la planta, la va a hacer poner divina, va a florecer, espectacular va a quedar. Y como uno es exagerado, cuanto más le pongo, mejor va a andar. Le pongo un montón. Echo agua ahí alrededor de la planta, ¿y qué va a pasar? Alrededor de las raíces, sí, alrededor de la planta. Profe, ¿sí? hay unos chicos que quieren entrar y no los aceptan. Mandaron al grupo. No los veo. No me aparece la opción acá de que estén... ¿Aceptó? Entré y volví a salir, si no. No me aparecen acá porque yo les voy a... Si no, me aparecen en la pantalla y yo les automáticamente, como me estorba la visual, tengo que darles entrada. Bueno, les decía, entonces le puse mucho fertilizante, le agregué agua, la regué para que todo ande bárbaro. Resulta que al otro día, a los 2 días, me encuentro con que la planta está toda caída, horrible. ¿Qué pasó? Tenía un medio externo hipertónico, de mucha concentración de fertilizante. Entonces había más agua dentro de las raíces de las plantas que en la tierra. Y salió agua desde la planta hacia la tierra. La planta se me terminó secando por esa razón.
por ese medio hipertónico que yo le había creado. Bien, habíamos dicho que había mecanismos, que había transportadores a veces para facilitar el ingreso desde el interior o al exterior o viceversa en una célula. Esos mecanismos habíamos dicho que también eran sin gasto de energía en el caso de cuando teníamos transportadores tipo uniport. Los uniport, uni viene de uno. ¿Qué significa? Que un soluto, esta es la proteína transportadora. Fíjense que acá tiene una muesquita, que es como si fuera un puzzle, un rompecabezas, que encaja perfectamente un tipo de moléculas acá. Una vez que se instala esta molécula en el lugar específico, se produce un cambio en la conformación de esta proteína que hace que se cierre al exterior, pero en ese momento se abre hacia el interior y ahí vuelca ese soluto al interior de la célula. Este mecanismo se llama uniport. ¿Por qué razón deja pasar una sustancia a la vez, un soluto a la vez, por ejemplo, del exterior al interior o viceversa? Pero a veces tenemos que el mecanismo de transporte, el symport, este es el que vimos recién, el symport, fíjense que acá tenemos el lugarcito para un soluto y acá tenemos otro que tiene una forma diferente, que es para este otro soluto que está en verde, un soluto A en rojo y un soluto B en verde. Son diferentes. Una vez que cada uno se ubique en su lugar, se produce un cambio conformacional en esta proteína que hace que se cierre en la parte de acá arriba y se abra acá abajo, pasando al interior de la célula los dos solutos. Symport pasan simultáneamente dos solutos diferentes de un lado al otro de la célula. Uniport, un solo soluto de un lado al otro. Symport, dos solutos diferentes de un lado al otro. Y nos queda el antiport o contratransporte. Al symport se lo conoce también como cotransporte, porque hay una coparticipación, tienen que participar los dos solutos diferentes. En el antiport o contratransporte, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber un transporte de soluto de dos solutos diferentes, pero uno hacia el interior y otro hacia el exterior de la membrana o de la célula. El contratransporte involucra a dos solutos diferentes, uno va en un sentido y otro en otro sentido. Uno ingresa, por ejemplo, a la célula y el otro va a egresar de la célula. Y por último tenemos el otro tipo de mecanismo de difusión sin gasto de energía, que sería a través de los canales iónicos, que son proteínas que atraviesan de un lado al otro de la membrana. Y ustedes me irán a decir y cómo están ubicadas esas proteínas, que donde sus aminoácidos pueden ser polares o no polares. Bueno, precisamente, como en la membrana tenemos zonas polares, como son las cabezas de los fosfolípidos, y zonas no polares, como son las cadenas carbonadas, los aminoácidos de esta proteína se van a ubicar de esa manera. Sobre la parte polar vamos a tener aminoácidos polares, sobre la parte no polar vamos a tener aminoácidos no polares. Entonces de esa forma se pueden instalar esas proteínas entre las moléculas de fosfolípidos. Estos canales pueden estar abiertos o pueden estar cerrados. ¿De qué va a depender de que se abran o se cierren? Y va a depender de la concentración que haya de sustancias de soluto de un lado y del otro de la membrana. Cada uno de estos canales es específico para un tipo de iones. Por ejemplo, vamos a tener canales
que son exclusivos para iones sodio, otros para iones calcio, otro tipo de canales para iones magnesio. ¿Por qué razón? Esta es la proteína que hablábamos recién, que atraviesa de un lado al otro la membrana. Hay una boca de acceso a ese canal, se va estrangulando, queda como un embudo, y acá, donde terminaría el embudo, cuando se hace más pequeño el diámetro, hay un filtro de selectividad. Este filtro de selectividad es lo que me permite a mí que pase un ion y no otro ion. ¿Cómo son las concentraciones iónicas en la célula, en el interior de la célula y en el interior y en la sangre? Por ejemplo, dentro de la célula la concentración de sodio es 12 milimolar, y en la sangre 145 milimolar. El potasio es 140 milimolar en el interior de la célula y 4 milimolar en la sangre. ¿Qué significa? Que si yo voy por la diferencia de concentración, va a pasar sodio de la sangre al interior de la célula y va a pasar potasio de la célula a la sangre. Pero eso no es así. No es así. En realidad, el sodio tiene que pasar desde el interior de la célula a la sangre y el potasio tiene que pasar de manera inversa, desde donde hay menos cantidad a donde hay más cantidad de potasio. En ese caso, estamos hablando de un transporte activo, que es el que me va a permitir efectuar ese pasaje. Y ese transporte lo hace la bomba sodio-potasio. ¿Cuáles son los tipos de transporte activo? El transporte activo primario, que requiere energía, en este caso de la hidrólisis del ATP o de algún otro enlace fosfato. O sea, es un mecanismo electrogénico. ¿Por qué? Porque produce energía. Y tenemos el transporte activo secundario, que dentro de ese transporte activo primario, al ser electrogénico, hay una cantidad de energía que queda disponible y es la que permite, por ejemplo, que acoplado a un transporte primario entre la glucosa a la célula. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la glucosa no podía pasar debido a su tamaño por difusión simple? Bueno, el transporte activo, el primario, sería la bomba de sodio-potasio y el secundario. ¿Cuáles son las características de este transporte activo? Ocurre siempre en contra del gradiente electroquímico. En lugar de ir de más a menos, la diferencia de potencial va de menos a más, contra la corriente, digamos. Requiere de un transportador. Siempre va a requerir un transportador y está limitado por la velocidad, o sea, la velocidad, perdón, está limitada porque es saturable y requiere de adenosín trifosfato o ATP para conseguir la energía. ¿Cuáles son las características? La saturación. O sea, hay una cierta cantidad de sitios donde se puede realizar la unión. Una vez que ocupé todos esos sitios, ya no puedo seguir aumentando la velocidad porque no tengo sitios disponibles. Estereoespecificidad. O sea, va a depender de que la molécula que yo vaya a transportar es del tipo de L o D, o sea, levógida o destrógida. Levógida o destrógida. La competencia, o sea, que puede haber moléculas parecidas o similares que pueden ser reconocidas por el mismo receptor. Si nosotros comparamos con el gráfico donde habíamos mirado la velocidad de transporte de la difusión pasiva, que habíamos dicho a mayor concentración, mayor velocidad de transporte, este
esta línea roja, eso era a concentraciones altísimas, se iba a seguir aumentando la velocidad también en cantidades muy grandes, porque era proporcional. En cambio, en la difusión facilitada o transporte activo, nosotros vamos a encontrarnos que a medida que aumenta la concentración, va aumentando aumentando la concentración, ¿no es cierto? Va aumentando la velocidad. Pero llega un momento que ya no es proporcional ese aumento con la velocidad. ¿Por qué razón? Porque se van saturando los lugares donde podía donde podía ingresar ese soluto. Bien. Vamos a hablar un poquito de la bomba de sodio y potasio, ATPasa. Se encuentra en cualquier tipo de célula. Es una proteína integral transmembranaria, o sea, que significa que atraviesa la membrana. Transporta corriente, es electrogénica. En reposo contribuye al 45% de nuestros gastos energéticos y es responsable de las concentraciones intra y extracelulares de sodio y potasio. Fíjense ustedes, acá tenemos el mecanismo de acción de la sodio-potasio. Sí. ¿Puedo volver a la diapositiva anterior porque no terminé de leer? Bueno. Ahora sí, muchas gracias. Bien. Acá tenemos el mecanismo de acción de la sodio-potasio ATPasa, donde tenemos la proteína transportadora, ¿no es cierto? Este es el citoplasma, este es el exterior de la célula. Y tenemos 3 sodios en la parte del citoplasma que se van a engarzar perfectamente acá. Tenemos los sitios de unión del sodio. Pero para que este sodio pueda salir, lo tiene que hacer contra un gradiente de potencial. Por lo tanto, necesita energía. Esa energía la va a aportar el adenosin trifosfato, que se va a hidrolizar mediante la ATPasa en adenosin difosfato y va a quedar acá unido un fosfato inorgánico. De esa manera pueden esos sodios ingresar a su lugar, se produce un cambio conformacional que hace que se cierre del lado interno y se abra del lado externo. Y van a salir los 3 sodios. Simultáneamente van a ingresar 2 potasios que se ubican acá, ¿sí? En sus lugares específicos. Esto provoca un cambio conformacional que hace que se cierre del lado interno del citoplasma y se abra del lado externo enviando los 2 potasios. Esa es la manera en que trabaja la sodio-potasio ATPasa. O sea, en el interior tenemos, en este caso eran los sodios, ¿no es cierto? Tenemos el ATP que se hidroliza. Eso hace que puedan pasar los sodios hasta el exterior. 3 sodios salen y van a ingresar 2 potasios. Bien. Hay otras maneras, otros mecanismos, ¿no es cierto?, de transporte, que sería la endocitosis y la exocitosis. ¿Qué es lo que pasa en la endocitosis? En la endocitosis tenemos los solutos por fuera, ¿no es cierto?, de la membrana. Esos solutos se adhieren a la membrana los va a englobar, fíjense cómo los engloba. ¿Desde cuándo? Los engloba a esos solutos, se desprende ese trozo de membrana e ingresan los solutos al interior de la célula. Eso sería la endocitosis y este sería el mecanismo
Al revés, la exocitosis, cuando desde una organela se fabrica alguna sustancia que hay que enviar hasta el exterior, ¿qué va a pasar? Esa organela engloba a esa sustancia, ese desecho, por ejemplo, se desprende un trozo de membrana, se adhiere a la membrana plasmática y se abre la membrana plasmática y deja salir al exterior esos desechos, por ejemplo, que tenía que eliminar la célula. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna Profe, pregunta? ¿ese dibujo está en el campus? Porque yo no lo encuentro, lo estoy buscando y no lo encuentro. No recuerdo exactamente, pero tienen en la teoría. En la teoría están. Sí, listo, listo. O sea, lo van a encontrar en el apunte de teoría, todos los dibujos. Quizás no todos, algunos lo. Profe, Sí. ¿usted graba la clase? No, ¿por qué? No, pregunto nomás para reverla luego. No. O sea, todo esto, lo que yo les hablé es lo que ustedes tienen en la teoría, que lo elaboré yo, más algunas otras cosas. Por ahí algunos ejemplos, algunas cuestiones para que se les facilite la comprensión. Lo mismo le iba a preguntar yo, profe. O sea, yo sí estaba grabando la clase, pero en la primera parte no sé por qué su voz no salía. Me fijé y no salía, pero después lo solucioné, o sea, pero después de unos minutos de la clase. Bueno. Si alguien Escúchenme. necesita que me pida por WhatsApp la grabación de pantalla. Ajá. Bueno, escúchenme, les voy a estar informando quizás el lunes cómo dividen los grupos para el próximo jueves. Ustedes son comisión A y B, o sea que van a tener que madrugar algunos, no todos, porque voy a dividir los 200 y moneditas en 3 partes. Voy a decir desde la A hasta la F, por ejemplo, plano de tal, van a las 7:30. A las 8:15, de tal letra a tal letra. ¿Se entiende? Vamos a cambiar el horario para que no haya problemas de cantidad de alumnos en el aula. Nos estamos viendo, chicos. Chao, profe. Buen fin de. Chao, profe. Buen fin de. Chao, profe, buen fin de. Ah. Chau, que tengan